¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa en el cual tratamos de temas muy interesantes para los cristianos, para precisamente poder vivir en gracia, que es de lo que se trata y de lo que quiere nuestro Señor. Siempre pues con herramientas que nos da la Iglesia para ello. Como por ejemplo los mandamientos los cuales estamos ahora tratando con nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina, que le damos ya la bienvenida. Bienvenido, padre. Muchas gracias, bien hallado siempre, con mucho gusto aquí, colaborando una vez más. Pues muy bien, pues nos preparamos para ello. Y antes que nada, como siempre hacemos, vamos a invocar al Espíritu Santo y que nos ilumine y que las personas que lo oyen le abra el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, padre, pues mire, estábamos hablando, si no recuerdo mal, en el último programa hablamos de santificar las fiestas. Estábamos hablando de que no es solamente ir a misa, pero estábamos hablando pues en el tema de, por ejemplo, ir a misa a la hora que tenemos que llegar a la misa para que sea correcto, ¿verdad? Explíquenos un poco más este tema, recordando el anterior. Para que podamos cumplir con el precepto dominical, que como todo precepto tiene un lado positivo y un lado negativo en su formulación. Santificar las fiestas, o sea, no dejar de ir a misa todos los domingos y cumplir otras obligaciones. Qué maravilla poder tener la ocasión de, por lo menos una vez a la semana, oír la Santa Misa, que es participar de la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Cada vez que yo asisto a la Santa Misa, yo asisto al Viernes Santo a las 6 de la tarde, asisto al Jueves Santo en la transubstanciación y asisto el Domingo de Pascua a la resurrección del Señor. Los tres momentos se repiten sacramentalmente en la Santa Misa. Entonces, la Iglesia me pone unos mínimos, lógicamente, porque tiene que ponerlos, pero lo ideal no es seguir la ley estricta y la letra de la ley. Lo ideal es seguir el espíritu de la ley. El espíritu vivifica, como dice San Pablo, y la letra mata. Entonces yo debo entender, pedir a la Virgen, pedir a nuestro Señor Jesucristo que me ayude a mi ángel de la guarda, que me ayude a penetrar en la mentalidad de la Iglesia, mi madre y maestra, que me ayude a comprender por qué, cuál es la razón que me hace que vaya a misa en los domingos, porque me quiere santificar, porque quiere dar a Dios la mayor gloria posible, que es haciendo lo más santo que se puede hacer, que es la principal finalidad del hombre, es santificar, glorificar a Dios y mediante eso salvar su alma. Entonces, yo no debo verlo nunca lo repetimos a lo largo de todas esas charlas sobre los mandamientos. Los mandamientos no son plomo en las alas de mi alma, son impulsos maravillosos que me hacen volar por el camino de la santificación. Y así tengo que verlo. Entonces, esos mínimos debo saberlos, porque me puede ocurrir que ese día yo tenga que atender a mi madre que está en cama y resulta que llego tarde a la misa. Entonces, para que valga, hay una dispensa cuando hay casos así. Pero, ¿cuál es el mínimo entonces para que yo cumpla el precepto de la dominical? Es oír la misa entera y con atención, decíamos el otro día. Por lo tanto, no puedo distraerme voluntariamente. La distracción involuntaria es bueno para cuando uno hace examen de conciencia, nunca es pecado, nunca. Claro. Porque una vez más lo repetimos y lo recordamos y todo lo determina la intención con la cual yo hago algo. Si yo estoy distraído porque no me da cuenta, pues ya está, no me da cuenta, no hay culpa. Sí. Si yo me distraigo voluntariamente, qué bonita aquella película ayer, y me doy cuenta que me estoy distrayendo y consiento, ahí sí.
Claro. Esto perdiendo la atención necesaria para que cumpliendo el precepto. O sea, si yo asisto a una misa distraída con distracción voluntaria, no cumplo el precepto. No cumplo. Bueno, Muy bien. entonces, oír misa entera, no cumple el precepto. Quien omite la consagración, lo decíamos el otro día, sale para atender, hombre, si tiene una necesidad de que lo que tipo imperiosa, puede salir sin problema, ¿verdad? Ahora, si yo quiero, me he olvidado llamar a fulanito de tal justo a esa hora y salgo y no Ya. asisto a la consagración, no he asistido a misa, no Ujú. he asistido, ¿vale? Tampoco el que llega después del ofertorio. El ofertorio, decíamos, lo repetimos ahora, es el límite, la frontera para el cumplimiento del precepto dominical de asistir a misa. Si yo llego después de que el sacerdote ha elevado la patena ofreciendo al Señor el pan, ya está, ya no llego. Si he llegado inmediatamente antes, cumple el precepto. Ni el que llega a la lectura del Evangelio y además se va inmediatamente después de la comunión, por el final de la misa que no lo oí entero. O sea, yo ya llego tarde, aunque sea el Evangelio, pero me salgo después de la comunión, no he cumplido tampoco. O sea, la Iglesia me educa a no ser relativista, a Claro. no ser tibio, a llevar mis cosas en la vida con amor de Dios, con fervor, deseando agradarle. Y cuanto más estemos con Dios, Claro. y el domingo es una invitación de las más santificadoras que hay, cuanto más esté con Dios, más beneficios recibo. En esos casos, nos referimos a una ausencia de la misa sin causa justificada, sin causa justificada. No es el caso de los enfermos, que por un motivo u otro deben salir de las iglesias por razón de su enfermedad. O a los padres que tienen que hacerlo porque sus hijos lloran. El niño está llorando, el padre tiene el derecho a salir de la iglesia para no perturbar la celebración. Tiene derecho, puede hacerlo. Y cumple. Ahí sí, cumple. El padre, la madre, ¿no? Por eso, en definitiva, hay que atender más al motivo, una vez más, el motivo por el cual no se escucha toda la misa. Puede ser que la negligencia por la cual se llega tarde o se ausenta parte de ella implique poca valoración del santo sacrificio de la misa. Me aburre y por tanto yo salgo antes. Pues no, señor. No. Disculpe, pero eso no es. Eso Muy es bien. tibieza. Eso es acedia. Acedia, que es el consentimiento en el no valorar, no gustar de las cosas sobrenaturales, que son las que más debemos gustar. Causas que excusan el cumplimiento dominical. ¿En qué ocasiones yo tengo razón para no ir y no incumplo? Imposibilidad moral, por enfermedad, convalecencia, ancianidad o podería física. Un anciano que para salir es un riesgo grave para su salud, su vida. Está dispensado, lógicamente está dispensado. Una gracia extraordinaria e inesperada si trabajara ese día, muy especialmente cuando se trata de una persona de escasos recursos, cuando se reside en una distancia considerable del templo. Él no puede dejar sin cuidado la propia casa, por temor a justificado, a que entre ladrones, que sería causa justa de que al menos un adulto permanezca siempre en el hogar. Es un lugar que ya sabemos que si salimos entran los ladrones. Yo tengo causa de sobra para no asistir a misa por esa razón. Una persona, no dos. La caridad, que nos obliga a socorrer al prójimo, ya se trate de un acto de caridad corporal, asistir a los enfermos, o espiritual, cuando con la presencia de uno en un determinado lugar se podría impedir un pecado grave. Eso es muy bonito. O sea, la madre tiene miedo de que saliendo, tiene la seguridad de que saliendo su hijo va a entrar en un programa inmoral gravísimo. Está justificado que la madre no salga para evitar ese pecado grave. Qué bonito, ¿no? Hasta qué punto la iglesia es sensible al nunca pecar. Más vale morir que pecar, como nos enseñan los santos. La obligación de ciertas tareas, como las madres o nodrizas encargadas de los niños, los guardias, soldados, etc. Descanso. Entonces eso es la misa. El descanso. ¿A qué me obliga el precepto de no trabajar? ¿Vale?
Como aspecto negativo del mandato de santificar las fiestas, se prohíbe la realización de determinados trabajos en los días indicados, por tanto domingos y los 4 fiestas de precepto u otras particulares de la diócesis, ¿no? Se trata concretamente de los trabajos serviles, aquellos en los que hay que hacer uso de las fuerzas corporales, como albañiles, carpinteros, etc. Se distingue de los trabajos liberales, que son los realizados solo con la potencia del alma, abogados, profesores, actos forenses, citar testigos, celebrar audiencia pública, no entran en actos como escribir informes, dar consejos, etc. Padre, Y pero una mercados pregunta que le públicos. iba a hacer, porque hay Sí, ahora centros comerciales que desgraciadamente abren los domingos, muy útil para las personas que trabajamos, que hoy mismo nos viene mal entre semana ir a comprar, pero bueno, ahora se ha puesto de moda que determinadas fiestas y domingos abrimos el día tal, que 15 de agosto, por ejemplo. Y bueno, y esas personas que están ahí trabajando de cara al público no tienen más remedio que ir a trabajar, ¿verdad? Pero que hacen que no se cumpla el precepto ese, ¿no? O sea, ese mandamiento. evidentemente que eso forma este hábito de abrir los comercios, las tiendas los domingos es un hábito pagano. Esa es la expresión, un hábito pagano Claro, de una sociedad secularizada, descristianizada. Cuando las costumbres cristianas, la influencia de la iglesia se ejercía y se pensaba en abrir un comercio el domingo. Porque, como dice el Señor, hay 6 días para trabajar y uno para descansar, o sea, para dedicarlo al Señor. Un obispo nos decía el otro día, con dolor, ¿no? En una diócesis importante que ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo con urbanizaciones, este tipo de vida, de urbanizaciones de ciudades dormitorios, digamos así, ya, ¿no? sí, ¿Qué pasa? Que son personas que no es un pueblo, que tienen su parroquia, sus tradiciones, sus fiestas, viven desarraigados ya de entrada de la parroquia. ¿Y a qué templo van los domingos? Al centro comercial. Para distraerse, claro. ¿por qué? Porque no practican el precepto dominical ni tienen la preocupación de santificar la fiesta. Eso es típicamente una radiografía del estado moral de la sociedad actual, que cada vez más se hace eso. No deberían los propietarios nunca abrir sus comercios, sus centros para el público, nunca, La los verdad es que domingos. sí, que a mí me da pena porque por supuesto el consumo es muy necesario, pero que el fin de semana está Existen para... 6 días, el Claro, sábado mismo. El sábado es un día muy bueno para hacer lo que no puede hacer de lunes a viernes, claro, por los trabajos, etcétera, el colegio, ¿no? Pero no violar. Claro, quien tiene un contrato ya es otro tema, y tiene que trabajar, tiene dispensa. Si bien que la costumbre, cuando uno tiene que trabajar obligatoriamente, aunque tenga dispensa, es pedir al párroco de dispensa. Nosotros, por ejemplo, las sedes nuestras a veces tenemos que ah, hacer obras sí, y el albañil o el constructor no tiene otro día, tiene que hacerlo en domingo. Entonces vamos al párroco de la casa, del lugar donde vivimos, le pedimos al párroco que nos autorice, dispense el descanso dominical para esos empleados que no tienen otro día. El párroco dispensa y a ajá, ti paz y gloria, no hay ningún problema. Pero hay que cumplirlo. claro, Y hay que pedir permiso, y sí, hay que sí, tener conciencia de que hay que descansar, no se puede trabajar. claro, Y eso está esfumado. Lamentablemente, ni se piensa en eso, o poco, ¿no? No digo que no se piense, pero poca gente cumple con amor, ¿no? Cumple con delicadeza de conciencia el no trabajar los domingos, ni fiesta de guardar. Causas que excusan son causas la caridad con el prójimo, necesidad propia ajena, panaderos, cocineros, gran utilidad privada o pública, por ejemplo, cuando se presenta una ocasión de algún lucro legítimo, extraordinario, que no puede obtenerse otro día. Es una costumbre legítima, entonces se puede, ¿no? Pero hay que eh, llegar solamente en caso extremo, ¿no? Una familia necesitada, surge un trabajo el domingo, está dispensado automáticamente. Si bien que para salir del problema de conciencia y posibles escrúpulos vale la pena consultar al párroco, sí, ¿vale? Esto respecto al descanso. Vamos a la confesión sacramental obligatoria.
cuándo estoy obligado a confesarme? ¿Cada cuánto? Precepto anual: confesarse, confesar y comulgar al menos una vez al año. Un precepto que está regulado por las leyes de la Iglesia. Sí. Es un apéndice, digamos, del tercer mandamiento. Por lo menos en Pascua Florida se decía los catecistas. Es el mínimo, el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia me prescribe? El fiel tiene también la obligación de confesar al menos una vez al año o antes si hay peligro de muerte y si debe comulgar estando en pecado grave. Entonces, yo debo comulgar este pecado grave, debo confesarme. Si yo estoy en peligro de muerte, debo confesarme. Por supuesto, debo confesarme siempre, y sobre todo cuando la persona está en pecado mortal. Claro. Esta ley obliga a todo cristiano que haya llegado al uso de razón, aunque no haya cumplido los 7 años. Hay niños precoces que con 5 años ya pueden confesarse perfectamente, saben lo que está bien, lo que está mal, en términos de su edad, con una comprensión adaptada, pero tienen ya noción de bien y mal. Por lo tanto, son aptos para el sacramento de la confesión. Solo obliga si hay pecado mortal. Entonces yo no puedo dormir en pecado mortal, yo debo volar al confesionario. Si no puedo ir mañana, pero no dejar pasar esa situación de enemistad con Dios que el pecado mortal implica. Indirectamente puedo obligar en orden al cumplimiento del precepto de la comunión pascual si es que debe cumplirse en pecado mortal. O sea, no puedo comulgar nunca en pecado mortal, porque sería un sacrilegio, ¿no? La suplencia de la confesión mediante un acto de contrición. ¿Qué es un acto de contrición? Es un dolor de los pecados por haber ofendido a Dios, que es bondad infinita. Es el dolor, el acto de contrición. Y el dolor corresponde al dolor de contrición. Y el dolor de atrición, solo con la atrición, es el miedo al infierno. El temor a ser condenado. Que hay que tener también, lógicamente. Entonces, cuando hay falta de oportunidad de confesarse, tiene uno que recurrir cuanto antes al confesor, buscarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque no se puede vivir en pecado mortal. Eso en cuanto a la confesión anual. La confesión común pascual es el precepto eclesiástico obliga. Aquí no obliga a comulgar una vez al año, por lo menos en Pascua Florida. Comulgar una vez al año y durante el tiempo, a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo del año, ¿no? Lógicamente, una vez más repito, son los mínimos, que no son los del amor de Dios completo. Porque amar a Dios sobre todas las cosas implica no comulgar una vez al año, pero muchísimas al año. Confesar muchísimas veces, confesarme al año también. Entonces, lo que debe entenderse por tiempo pascual en sentido estricto, según el calendario romano, en las circunstancias que va desde el domingo de resurrección hasta Pentecostés, son 50 días, sí. Es lo que se llama tiempo pascual. Por lo tanto, es el tiempo aconsejado para quien comulga una sola vez lo haga. Muy bien. Entonces, por fin, ayunos y abstinencias, que está dentro también de esta ley. Los días de ayuno y abstinencia son el miércoles de ceniza y viernes santo. El miércoles de ceniza y el viernes santo yo tengo obligación de ayunar. ¿Qué significa ayuno? Según la ley actual de la Iglesia, que se aplica 2 días al año solamente, miércoles de ceniza y viernes santo. Yo solo puedo hacer una comida completa al día, ¿vale? Y puedo tomar una pequeño desayuno y una pequeña cena, que grosso modo, a nivel de cálculo, ¿no? Establece la mitad más o menos de lo que uno toma normalmente. Es un criterio de sentido común, de costumbre. Pero lo ideal es comer una sola vez. Un poquitín de desayuno, un poquitín de nada más. Durante el día se puede, por supuesto, beber agua, se puede tomar también café y té. Nada más. Té y café. Por supuesto, agua. Eso es el ayuno. ¿Qué es la abstinencia? Es la obligación de abstenerse de no tomar carne, que son los
todos los miércoles de ceniza y todos los viernes del año. Todos. Todos los viernes Todos. del año no se come carne. Todos los viernes del año yo estoy obligado a la ley de la abstinencia. Solo que la Iglesia, en su comprensión, su misericordia, su bondad, me obliga necesariamente a hacer ayuno de cualquier manera los viernes de Cuaresma. Ajá. Y los otros viernes del año yo puedo sustituir la abstinencia, o sea, puedo comer carne si ofrezco un sacrificio, el que sea, una limosna, una oración, un sacrificio de caridad, lo que sea. La Iglesia me deja a mi criterio y con la libertad total de escoger el tipo O sea, que se sustituye una cosa por otra, ¿no? O sea, Pero que... hay que sustituirlo, ¿eh? Vale. Que pasa muchas veces, la persona no se acuerda, y no se acuerda, tiene la eximente de olvido, pero que no es consciente, porque no se le dice, no se le repite o no se le enseña que la abstinencia es una ley que obliga a todos los bienes del año, quitando las solemnidades, ¿vale? Ajá. Que es una solemnidad. Una solemnidad es una fiesta de mayor rango litúrgico. Por ejemplo, San José, que siempre cae en Cuaresma, es solemnidad. Si cae en viernes, no estoy para nada obligado a la abstinencia. Ah, ¿no? No. Si eso, repito, si en solemnidad no tengo obligación de abstinencia. La Anunciación, otra solemnidad que suele caer en Cuaresma, también estoy dispensado de la abstinencia. Solo en esas ocasiones se dispensa la abstinencia. El ayuno, repito, son 2 veces que de por sí son inamovibles, no se cambia miércoles de ceniza ni Viernes Santo, ¿vale? Entonces es muy importante recordar que la abstinencia es permanente y que por lo tanto yo debo tener mucho cuidado en todo eso. Pues muy interesante. Repito que los días de abstinencia son todos los días del año, a no ser que coincidan con alguna solemnidad. Obliga a partir de los 14 años. Padres de familia, a partir de los 14 años cumplidos, el niño está obligado a la ley de la abstinencia. Después hay algunas variantes según circunstancias. Por ejemplo, sé que en Sevilla se dispensa habitualmente el ayuno el Viernes Santo por razón de las procesiones. Y Sí. creo que de la abstinencia. Pero sí es una ley, una disciplina que depende de la iglesia particular, en concreto, Ajá. la diócesis de Sevilla u otra, que puede tener potestad para dispensar la ley del ayuno. Básicamente hemos visto ya con esta charla, con esta exposición, el tercer mandamiento. Y por tanto, se cierran los 3 mandamientos que dicen respecto directamente a Dios, nuestro Señor, al amor a Él, al culto debido a Él, a su alabanza y gloria y a todo aquello que hay que evitar para ofenderle en esta materia. No sé si hay alguna duda, algún otro comentario más. Son cosas muy interesantes que mucha gente seguramente no sabe y que pues aporta mucha información en este sentido, pues para cumplir las normas, ¿verdad? Que es cuestión, ¿verdad? Que si lo dice la Iglesia es porque lo dice el Señor, porque es bueno para nosotros. Yo, mira, terminamos además justo ahora que nos quedan un minuto escaso con el tercer mandamiento, ¿vale? Ya, si quiere, pues próximamente en otro programa podemos seguir hablando ya a partir del cuarto mandamiento. De los otros 7 que dicen ya respecto al hombre en sus relaciones con los demás hombres, evidentemente teniendo como fondo siempre el primer mandamiento, porque todo afecta. Exactamente, pero ya en relación con los demás. Ya es como en comunión con los hermanos. Pues muy bien, Padre, pues nada, denos la bendición, si es tan amable, de nuevo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Por intermedio de María Santísima, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intermedio de los santos intercesores y ángeles de la guarda, descienda sobre nosotros y os acompañe siempre. Pues muchas gracias, Padre, hasta siempre. Con mucho gusto, nos vemos. Encantada, muchas gracias. Si Dios quiere. Y bueno, a vosotros deciros que, como siempre, gracias por estar ahí y por vernos y bueno, espero que os esté gustando estos programas que yo presento
y que el mérito lo tiene, por supuesto, el invitado que siempre traigo, ¿no? Y que nos aporta tanto. Así que, bueno, muchas gracias, como os he dicho. Hasta pronto y sed felices. Hasta el próximo programa. Adiós.